con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Porque la carretera central es un proyecto que va de gobierno a gobierno con Francia. Así como hubo un gobierno a gobierno con el Reino Unido para el tema de la reconstrucción con cambios, ahora hay un gobierno a gobierno con Francia. Yo estoy empezando a dudar de estos gobiernos a gobiernos porque me parece alucinante que una, digamos, de las características de lo que se supone era una modalidad que daba más eficiencia para luchar contra la corrupción y sobre todo transparencia, se haya convertido en todo lo contrario. Porque resulta que ahora, como lo maneja un gobierno de otro país, ese gobierno no le responde a nadie, no sale en la televisión, no tiene voceros para responder en medios de prensa, no le tiene que explicar absolutamente nada a nadie. Solamente lo único que hace es un Twitter por ahí, ¿no? Un tweet por ahí como hizo el embajador del Reino Unido. Así que vamos desde acá también a exigir que el gobierno de Francia, si esté en este gobierno a gobierno, pues sea más activo también que brindar información respecto de este proyecto. ¿Y qué ocurre con este proyecto? Que el GORE Lima presentó un proyecto para el trazado de la nueva carretera central. Pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones simplemente se zurra en ese trazado que, según el Colegio de Ingenieros de Lima, sería mucho menos costoso. Una diferencia, ojo, de 2.200 millones de dólares, según una nota que publica la Ampadia y que cita a un ingeniero experto, Jorge Coll, quien justamente hizo la evaluación de cuánto costaría un trazado frente al otro. El MTC y el gobierno de Francia se cierra en que ellos ya tienen su trazado que han denominado el Corredor Verde, que saldría en Carapongo. No sé si podemos tener el cuadrito, José, para tratar de entender mejor. Muéstramelo ahí. Ahí está. No, esta es la parte de Lima Airport Partners. Ahora vamos con eso. Ok. Si ven acá Carapongo, la carretera central, este es el trazo actual de la carretera central. Dicho sea de paso, ¿qué tal delito, no? Que se haya hecho primero IRSA Sur, IRSA Centro, IRSA Norte y se haya dejado para hoy, 2023, el tema de la carretera central, cuando esto era mucho más importante. No por un tema de integración, que al final siempre el tema de la integración es importante, con Brasil, etcétera, sino porque este era un problema desde hace 20 años. El tema de que la carretera central colapsó hace buen tiempo. Pero bueno, en Carapongo, este es el Corredor Verde, ¿ok?, que quiere el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el gobierno de Francia. Ustedes lo ven por acá, llega aquí, a la zona de Domingo Olleros, y empieza a subir, ¿no?, hasta Pachachaca, luego para llegar a Loroya. Esto rojo es el trazado que, en vez de empezar por la Ramiro Prealé, carretera central, te vendrías por la Panamericana Sur, a la altura de la Chutana, y entrarían. Si ustedes pueden reconocer, claramente se darán cuenta que en esta zona de la carretera central prácticamente está colapsado. Tendrías que hacer, ¿no?, expropiaciones, bastante más complicado. En la Chutana, si uno ha pasado por la carretera azul, verá que estas son las zonas donde hay unos cerros que algunos se han ido justamente, ¿no?, lotizando en zonas industriales, etcétera, pero no habría justamente tantos terrenos que expropiar. Esto es finalmente el tema. Claro, yo no soy ingeniero, no soy nadie, pero aquí el tema es debatir, aquí el tema es la transparencia. Aquí el tema es que la señora ministra Paola Lasarte, ¿no?, asesora, que llegó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Martín Vizcarra, con Charles Tremadoiro, con Edmer Trujillo. Dicho sea de paso, Edmer Trujillo y Martín Vizcarra, más allá de la denuncia que tiene, recordemos la denuncia de Martín Vizcarra respecto del hospital de Moquegua, que lo hizo, ¿quién era su mano derecha en Moquegua? Justamente para esas coimas que denunció Ixa y Obraínsa, si no me equivoco, Edmer Trujillo. Llegó la señora Paola Lasarte de la mano de Edmer Trujillo y no le quiere explicar absolutamente nada a nadie. Simplemente dice, aquí se hace el Corredor Verde porque así hemos lo decidido con el gobierno de Francia, y no te entregan ninguna explicación de por qué han decidido ese trazo y no el que plantea el Colegio de Ingenieros de Lima. Sí, es cierto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podría tener la última palabra, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que explicar y tiene que convencer a la ciudadanía por qué es mejor el trazo, sobre todo cuando hay una información que dice que el trazo que quiere el MTC cuesta 2.200 millones de dólares más. La nota habla, dice, solo por concepto de puentes, túneles, expropiaciones, el trazo de la Chutana es del orden de 2.200 millones menos costoso que el tramo del Corredor Verde.
¿ok? Hasta La Oroya. El trazo del Gore Lima, o bueno, el trazo del Colegio de Ingenieros, permite velocidades mayores, pues el trazo del Corredor Verde tiene varias curvas seguidas. Luego está el tema de menos probabilidades de huaicos, mientras que el trazo del Corredor Verde va por la quebrada seca de Tinajas. Dicho sea de paso, la quebrada seca de Tinajas fue por donde cayó el huaico, que vimos desgraciadamente un camión caía al río, al cauce del río Lurín, ¿no? Y finalmente mucha gente perdió sus propiedades, la casa. Es una zona de huaicos. Esto es lo que dice el Colegio de Ingenieros. Y repito, no es que a priori uno sea mejor que otro, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la obligación. Y el gobierno de Francia también, si es que está en el gobierno, también tiene que... A ver, a partir de ahora, si va a haber un gobierno a gobierno, el gobierno tal, Reino Unido, ya sea Francia, debería nombrar un vocero que esté dispuesto a explicar, a transparentar. Entonces, ¿qué es esto que me llevan a firmar acuerdos de gobierno a gobierno? Dice con países civilizados, más modernos, etcétera, pero sin embargo estos países sienten que no tienen que dar ninguna explicación a nuestro país, a la ciudadanía, a la opinión pública, a los medios de prensa, etcétera. Hacen lo que les da la gana. Así que desde acá vamos nuevamente, cordialmente, a invitar a la ministra de Transportes y Comunicaciones. Y si no es la ministra, que venga el gobierno de Francia, que venga alguien del MTC a decir por qué la cerrazón y esa posición de superioridad de la ministra Paola Lazarte, decir nada de el Colegio de Ingenieros de Lima, el Gore Lima, aquí se hace lo que yo digo. Además, un Ministerio de Transportes y Comunicaciones que viene del manejo de Juan Silva, corrupción por doquier, incapacidad, y ahora tenemos una pequeña dictadura en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así que, si no lo es, ojalá me equivoque, imagino que estará dispuesta a explicarnos por qué se ha decidido el tema de este trazo y no el otro. Y vamos a seguir con la ministra de Transportes y Comunicaciones porque parece vocera ahora sí de Lima Airport Partners. Además de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se comió. Es un tema, es un poco complicado, ¿no? Porque aquí en nuestro país la verdad que la mediocridad me parece que es lo que manda todo.